vamos a hablar acerca del cáncer de próstata y la importancia en su detección, obviamente, con las pruebas rápidas de antígeno prostático. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre la anatomía. Esto es la vía urinaria, obviamente el expertise de nosotros como urólogos. Sin embargo, debemos de mencionar que todos nosotros como médicos o bien todos nosotros como pacientes o familiares, pues vamos a tener pacientes o vamos a tener personas que conozcamos mayores de 40 años. Es importante mencionar y saber qué es la próstata. La próstata correspondería a esta porción que se encuentra evidentemente debajo de la vejiga. Tiene una función reproductiva plenamente, es decir, antes de que alcancemos una vida reproductiva, nos ayuda para que podamos tener una situación de calidad espermática en el transporte de los espermatozoides en el semen y posteriormente, ya alcanzada la vida reproductiva, pues la condición de la próstata es básicamente muy leve, ¿no? O sea, no tiene una función ya específica. Sin embargo, sabemos de antemano que el cáncer de próstata, pues es lo que nos va a llevar a esta plática, pero va a haber otros tipos de enfermedades o padecimientos, como pueden ser prostatitis, que evidentemente será la inflamación secundaria a infecciones de este mismo aparato prostático, o bien el crecimiento que se da gradual con la edad, a lo que llamamos hiperplasia prostática. Dentro de lo que vamos a dar en esta plática va a ser la distinción que podamos tener acerca de estos mismos padecimientos que siempre van a estar en juego en ambas condiciones de esta triada. Y es que al hablar de cáncer de próstata vamos a tener estos números realmente contundentes. Vamos a tener que aproximadamente 1 de cada 8 varones a nivel mundial van a estar afectados por cáncer de próstata. Entonces veamos en esta sala, tenemos aproximadamente 30 personas. ¿Cuántos son hombres o cuántos somos hombres? ¿Cuántos tenemos más de 40 años? ¿Cuántos tenemos más de 8 personas mayores de 40 años que conozcamos? Entonces, simplemente por ley de probabilidades, vamos a tener que una de esas personas, 1 de cada 8, quizá en esta misma sala, en algún momento de vida pudiera tener este tipo de enfermedad. Y es que aproximadamente vamos a ver que a nivel mundial se presentan más de 1,4 millones de diagnósticos anuales. Es decir, casi 1,5 millones de personas detectadas al año. Y de estas, vean el número de muertes. Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que van a tener diagnóstico de cáncer de próstata en algún momento van a tener una muerte relacionada a esta enfermedad. Y estos son números completamente duros. Son números otorgados por la OMS que son totalmente fidedignos. Ahora, vean esto acá. Mencionábamos que a nivel mundial era 1 de cada 8 hombres, pero en México estamos peor. Es decir, en México 1 de cada 6 puede tener cáncer de próstata. Y vean la cantidad de muertes en nuestro país que se presentan al año. 7,000 muertes al año contra 25,000 casos nuevos. Es decir, prácticamente una tercera parte de los pacientes que están siendo diagnosticados en esta relación, 1 de 3, va a estar con una muerte relacionada a cáncer de próstata. ¿Sí? 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer, o sea, de todos los cánceres en general en nuestro país, 1 de cada 5 depende completamente de próstata. ¿Y por qué sucede esto? Porque desgraciadamente en nuestro país el cáncer de próstata sigue siendo determinado en una etapa avanzada. Y obviamente, precisamente por eso lo vamos a denominar como la principal causa de cáncer de muerte en el varón mexicano y el principal cáncer de muerte, el principal cáncer en el varón también mexicano. Ahora, veamos cómo se distribuye a nivel instituciones este diagnóstico, ¿sí? Veamos cómo al momento en que estamos haciendo el diagnóstico va a ser principalmente a nivel de instituciones, obviamente privadas, ¿sí? Igualmente particulares, ¿sí? Y todo el entorno puede estar trabajando. Eso es sumamente relevante porque hasta un 22,6 es otorgado por la institución privada.
Nosotros que estamos en una institución privada, pues obviamente contribuimos a esto. Sin embargo, también debemos de considerar que muchos de los pacientes que se están dando diagnósticos a nivel de las instituciones, pues desgraciadamente no alcanzan a tener un tratamiento convencional o definitivo y empezarán a migrar dentro de esto mismo. Por lo tanto, en esa misma migración que se está dando de los pacientes es donde vemos una enfermedad plenamente avanzada, ¿no? Y es que, si bien es cierto que el diagnóstico va a empezar a partir de los 40 años, 45 años de edad, como nos dice esta infografía, estos números son igual de duros aquí en México, ¿no? Cada 60 minutos se registran aproximadamente 1.3 fallecimientos por cáncer de próstata. Es impresionante. En México, cada hora, 3 hombres son diagnosticados por cáncer de próstata. Y a partir de los 50 años, pues aumenta obviamente la probabilidad de esta enfermedad. Por lo tanto, así, contundente, el cáncer de próstata es la primera causa de mortalidad en hombres. No es el infarto. Obviamente, estamos hablando de cáncer, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces el diagnóstico? Ya sabemos que el tacto rectal pues es una de nuestras grandes limitaciones. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes rehuyen y tardan a acudir en este caso al médico por el mismo miedo que representa el tacto rectal y toda nuestra semblanza, toda nuestra eh, costumbre otorgada obviamente en el sentido de nuestra propia sociedad. Por el hecho de hacer tactos rectales, nuestros pacientes no llegan a la consulta. Es ahí donde la prueba de antígeno prostático revolucionó completamente el diagnóstico del cáncer de próstata. El antígeno prostático es una prueba rápida, sencilla, económica y que tiene una sensibilidad sumamente importante para el diagnóstico. Sí, en algunas ocasiones el tacto rectal pues obviamente será necesario. Pero con el puro antígeno prostático nosotros podemos hacer diagnóstico, seguimiento y obviamente otorgar un tratamiento certero. La suma de las dos, el antígeno prostático más el tacto rectal, evidentemente mejora la posibilidad diagnóstica. Sin embargo, debemos de mencionar que la biopsia de próstata continúa siendo el mejor forma en que nosotros vamos a establecer el diagnóstico, la biopsia de próstata que va a confirmar. Habrá otros elementos como la resonancia magnética o el PET que nos ayudan evidentemente a establecer inclusive condiciones de extensión. Algunos están ya diciendo que a partir de resonancia magnética y el mismo PET podemos hacer diagnóstico inicial. Es correcto. Sin embargo, pues también el precio. Ahora, ¿qué es el antígeno prostático? Si es nuestra piedra angular actualmente, es importante que sepamos qué es. Es una proteasa, es decir, es una enzima que se produce únicamente en la próstata. Por eso es que se llama antígeno prostático específico. Solamente es específicamente producido en la próstata. No hay otro lugar. Su función es que va a licuar el semen, o sea, sí tiene una función real. ¿Las mujeres pueden tener antígeno prostático? No, definitivamente no. Únicamente en varones. Al momento en que se sintetiza, lo va a hacer únicamente, por lo tanto, en el epitelio prostático. Las mujeres no tienen próstata, por lo tanto, las mujeres no lo van a tener. Y como habíamos mencionado, es el marcador tumoral más utilizado en la monitorización de cáncer de próstata, que es lo que estamos hablando, y es utilizado en el screening, es decir, la detección oportuna, y evidentemente para monitorear la enfermedad o el seguimiento. Vamos a tener dos formas, una forma libre y otra ligada a proteína. Y este valor es sumamente conflictivo, ¿no? Normal de 0 a 4. Eso aparentemente lo vamos a encontrar como un valor de referencia en la gran mayoría de los laboratorios. Sin embargo, vean la tablita que tengamos aquí al lado. Es decir, esto me habla de porcentajes de que un paciente tenga el cáncer de próstata a partir del valor referido. Es decir,
Si mi paciente tiene 4, de 3,1 a 4, aún así tiene un 26% de posibilidades de tener cáncer de próstata. Si mi paciente tiene entre 2,1 y 3, tiene 23. Entre 1 y 1,2, 17. ¿De acuerdo? Entonces, el que nosotros podamos decir que el valor de 4 hacia arriba es sospechoso y 4 hacia abajo es normal, pues no completamente. Esta tabla lo contradice completamente. Sin embargo, ahí es donde realmente tiene importancia el seguimiento. Lo vamos a mencionar más adelante. Esta tabla también es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático va a depender del volumen prostático, es decir, a mayor hiperplasia o crecimiento de la próstata se va a incrementar y por lo tanto, pues a mayor edad también hay mayor crecimiento prostático. De tal manera que podemos decir que en una persona de menos de 40 años deberíamos de tener antígenos de menos de uno. Igualmente de 40 a 49 años, antígenos menos de 2. Y así sucesivamente como se está refiriendo. Por lo tanto, el que nosotros tengamos pacientes de 70 años ya con valores de 6,5, pues para estos pacientes puede ser otorgado prácticamente como normal. ¿Sale? Entonces, para tener ahí en referencia que el valor de 4 no es contundente para decir que es bueno o malo, simple o negativo, ¿no? Hay sus excepciones claras, que es lo que estamos viendo aquí, y es ahí donde la relevancia, pues, del seguimiento va a tener una muy buena administración. Y este es el detalle, es decir, ¿por qué hacemos una detección del cáncer de próstata con el antígeno prostático? Porque es un tamizaje, es un cribaje. Es preciso, como estamos mencionando, o sea, vamos a tener un valor específico en ese momento. Es seguro, es decir, el valor va a ser un valor numérico. Es reproducible, lo puede hacer cualquier laboratorio. Y sobre todo es fácil de administrar, es decir, es bueno, bonito y barato. Por lo tanto, si yo voy a un examen de laboratorio, el que ustedes quieran, ¿no? Llámese Chopo, Polanco, cualquier laboratorio, un antígeno prostático puede valer desde 100 pesos hasta 300 pesos. Es barato. Para hacer una detección de cáncer de próstata, en cualquier lugar lo puedes hacer. Es seguro, porque es únicamente un piquete que vamos a tener que hacerlo en cualquier momento. Ahora, si esto lo establecemos a partir de pruebas rápidas, entonces es muchísimo más fácil, porque ahí sí, evidentemente vamos a estar trabajando con estas concentraciones de normalidad, es decir, tomando de referencia un valor de 4. Sí, nosotros lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo de esta manera. Es decir, nosotros en la consulta con las pruebas rápidas vamos a tamizar rápidamente a los pacientes en pacientes que estén arriba de 4 positivos. Es decir, tienen más riesgo de posibilidad de cáncer de próstata, uno de 3. Y pacientes que estén en menos de 4 negativos, esos se quedarán en seguimiento y obviamente seguramente le vamos a dar una cita en menos de 6 meses. Mientras que el que está en una prueba rápida positiva que está arriba de 4, como en este caso, pues obviamente tendremos una posibilidad de un seguimiento más oportuno. Y esto es importante. El antígeno de próstata me va a detectar tanto cáncer de próstata, hiperplasia prostática e infecciones. Por lo tanto, no debemos de decir que el antígeno prostático, aunque esté elevado, es una condición exclusiva de cáncer. Lo habíamos mencionado, es antígeno prostático específico, no cáncer específico. Por lo tanto, el que tengamos una elevación no significa que tenemos cáncer, me prende las luces. Sin embargo, todavía estamos hablando de hiperplasia y de infecciones que van a ser diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, un paciente que nuestra prueba rápida nos salga positivo, evidentemente tendremos que confirmar ya con la prueba numérica. En las pruebas rápidas que utilizamos aquí, tenemos de dos tipos, inclusive hay una cuantitativa y hay, perdón, semi-cuantitativa y una cualitativa. La cualitativa es la que estamos mencionando, positivo o negativo, teniendo de referencia el valor de 4. Y en una semi-cuantitativa, que también nos la ofrecen aquí en pruebas rápidas, tenemos tres referencias.
inclusive con una valoración numérica aproximadamente de 4 a 6 y otra de más de 6. Entonces, pues jugamos un poquito también, un poquito más ahí con el seguimiento y con los diagnósticos de estos pacientes. Ahora, ya cuando nuestro paciente estamos haciendo valores de antígeno prostático y que efectivamente están altos, lo habíamos mencionado en el algoritmo, es decir, esos pacientes tendremos que descartar cáncer de próstata. Aquí tenemos las indicaciones de biopsia de próstata. Cuando nuestro paciente está en más de 10 ya en el numérico, ese paciente se tiene que ir a biopsia guiada de una manera absoluta. Habíamos mencionado que hay un segundo antígeno, que es el antígeno libre. Aquí nosotros hacemos una relación entre, sacando una regla de tres o un porcentaje entre el antígeno libre y el antígeno total, y evidentemente este nos va a dar un porcentaje y si está por más de 0,20, se supone que es una hiperplasia o alguna situación inflamatoria. Al revés, si se encuentra en menos de 20%, entonces podemos decir que este paciente está en riesgo. Por lo tanto, podemos decir también que se va a situar el punto de riesgo entre 4 nanogramos hoy en día. Y ese paciente tiene, por lo tanto, un 25% de cáncer de próstata. Si se encuentra por encima de 10, se debe de realizar biopsia. Y la zona gris del antígeno prostático elevado va a estar entre 4 y 10 nanogramos. Ahí seguimos con un factor predictivo de entre un 20 y un 30%. Lo mismo ocurre cuando estamos haciendo la condición de las relaciones de los antígenos prostáticos. Ya habíamos mencionado que se encuentre mayor de 20%. Ahora, todo esto son números. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene un tacto rectal sospechoso? Nuestro paciente tendrá que ir a biopsia. Por eso es que el valor del tacto rectal pues no se puede desestimar. Inclusive si yo tengo antígenos prostáticos normales, que eran los que mencionábamos al principio, si tengo también un tacto de próstata alterado, ese paciente tendría que ir a biopsia. Entonces, sí, mucha prudencia en el sentido de los valores del antígeno prostático, mucha prudencia en los valores de los seguimientos y ahora sí que tratar de llevar una fiesta tranquila con nuestro paciente para que en algún momento de duda, ¿sí?, podamos inclusive hacer un tacto rectal. Y es que esto es lo que nos dicen las guías actualmente, ¿no? Hay guías clínicas actuales y recomendaciones por edad. ¿Cuándo debemos de empezar el seguimiento de estos pacientes o la detección? Aparentemente a partir de los 50 años. Sin embargo, si mi paciente tiene más de 40 años con historia familiar de personas con cáncer de próstata, eso me duplica o me triplica o me incrementa de manera exponencial dependiendo cuántos familiares pueda tener en rama directa de cáncer de próstata. En esos pacientes vamos a empezar antes de los 50, empezamos entre los 40 y los 45 años de edad. Y ahora también, ¿no? Debe de ser individualizado, es decir, habremos de decir que dependiendo de lo que el paciente condicione, es decir, habrá pacientes que quieran empezar antes de los 40 años. Sí, yo he encontrado pacientes de 38 años con cáncer de próstata. Habrá pacientes que quieran ir cada 6 meses en vez de cada año. Perfecto. Mientras estemos dando seguimiento, mientras estemos dando atención, es bien válido. Aparentemente tenemos un límite que no viene en esta gráfica, pero aparentemente dicen las guías que hasta los 65 años de edad estaríamos haciendo detección. ¿Por qué? Porque a partir de los 70 años de edad, pues se espera que ya la expectativa de vida de esta persona sea de unos 10 años. En esas personas que tienen más de 70 años, se espera que el cáncer de próstata no sea una condición que condicione, una condición que otorgue, en este caso, una finalidad o una fatalidad. No así en las personas jóvenes. Por eso es que en esta infografía, en esta diapositiva, se establece más en las guías actuales la predominancia hacia la detección temprana en personas jóvenes. Además, en personas jóvenes también la enfermedad es un poco más agresiva o más agresiva en general. Entonces, en personas de mayor edad que se otorgue diagnóstico ya tardío, aparentemente no tendrían una fatalidad. Y en personas jóvenes es
una enfermedad que puede tener un diagnóstico mucho más severo, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos ahí en interpretación. Lo que habíamos mencionado, el antígeno prostático no siempre es un cáncer. Una investigación adicional, sí, requiere obviamente la realización de resonancias magnéticas y obviamente la necesidad también de la biopsia en caso de que tengamos ahí la situación de confirmación. Y esto es importante. Esto es lo que nosotros hacemos. Vean, se los paso directo para que ustedes puedan trabajar de manera también en cualquier otro lado. Es decir, una consulta especializada, una consulta con pruebas rápidas, ¿sí? Aquí está. Y la realización de ultrasonido. El ultrasonido inclusive lo podemos tener ahí en la consulta. El ultrasonido inclusive lo puede llevar el paciente, ¿sí? Y de esta forma nosotros hacemos detección. Tenemos aproximadamente, como les mencionábamos, más de 5 años haciendo con pruebas rápidas detección y haciendo tamizaje con muy buena posibilidad. En un momento vamos a hablar acerca de los primeros casos. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de este paciente en particular. Es un paciente masculino de 45 años de edad. Es un paciente que llega completamente sin síntomas, asintomático. No tiene ninguna historia familiar de cáncer de próstata y acude a un check-up y al momento en que nosotros estamos haciendo el check-up, la prueba rápida sale positiva. Es un paciente que es sexualmente activo, tiene múltiples parejas sexuales y también tiene posibilidades de prostatitis porque tiene experiencia, obviamente, anal. Y el antígeno prostático, ya en la prueba numérica o cuantitativa, nos da un valor de 6 nanogramos. Alguien me dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos de actuar, qué antecedentes de importancia de esto rápido, de este checklist rápido que vimos, se pueden identificar. Es un paciente muy joven, 45 años de edad, no tiene ningún síntoma. Y como les habíamos mencionado, pues es posible que tenga inclusive datos de prostatitis. Este paciente sería bueno realizar obviamente algún tacto rectal. Este paciente sería bueno repetir antígenos prostáticos o valorar antígenos prostáticos previos. Y eso hacemos, ¿no? Hacemos un seguimiento y posterior al mes de tratamiento con antibiótico y con desinflamatorio, nuestro paciente continúa con elevación de antígeno prostático. Ahora se encuentra en 5.6. Recordábamos, es un paciente de 45 años de edad que por edad tendría que tener un valor de antígeno para él menor de 2 nanogramos. Está en 5.6. Aquí valdría la pena, dado la sospecha de prostatitis, quizá hacer cultivos de orina, quizá hacer cultivos de esperma, quizá hacer pruebas rápidas o pruebas de transmisión sexual también, ¿sí? Y todo eso se hizo y están negativas. Nuestro paciente evidentemente sí tiene una elevación de antígeno prostático que puede ser por otra enfermedad. Tiene 45 años de edad. Por lo tanto, este paciente, los datos de hiperplasia son mínima. No tiene ninguna molestia urinaria. Por lo tanto, este paciente tiene que ir a diagnóstico de cáncer de próstata. Es importante cómo darle tranquilidad a este paciente. En su cabeza no iba que tenía una posibilidad de cáncer de próstata. Tiene 45 años de edad. ¿Qué debemos de hacer antes de hacer la biopsia de próstata con la cual vamos a confirmar? Podemos hacer una resonancia magnética. Esta resonancia magnética me va, además de permitir confirmar el diagnóstico desde antes, porque me va a establecer algo que se llama PIRADS, es decir, me va a establecer el grado de cambios que pueda tener la próstata a partir de esta forma de graduación que se llama PIRADS. Y si el PIRADS está arriba de 3, de 5, que son los grados, pues obviamente es de mayor sospecha. Por lo tanto, en los lados o en los lugares de la
próstata en donde el PIRADS está más elevado, me va a permitir dirigir una biopsia de forma correcta. Es importante mencionar eso, porque este paciente va a ser paciente que va a estar con un inconveniente severo. Es un paciente que evidentemente no estamos completamente seguros que pueda tener la enfermedad. Lo habíamos mencionado, realizar cultivos de orina, cultivos de esperma y obviamente antibióticos específicos. Aquí tenemos la resonancia magnética. Sí, la resonancia magnética también es transrectal. Sí, la resonancia magnética me va a dar estos cambios. Aquí tenemos una próstata y lo que se observa en rojo son cambios que pueden ser sospechosos en el PIRADS. Aquí tenemos un nódulo impresionante también. Todo esto me da la resonancia. De tal manera que algunos mencionan que si quieres evitar, por ejemplo, el tacto rectal, pues mándalo a una resonancia, ¿no? Y de esa forma, a partir de la misma biopsia, pues obviamente la vamos a dirigir a partir de la resonancia. O quizá por un ultrasonido transrectal. Sí, también puede ser, ya sea por resonancia o por el ultrasonido. Y lo que nos temíamos. Nuestro paciente tiene cáncer de próstata. Nuestro paciente se clasifica en un Gleason 7 de 10 y está en un 4+3. Es decir, este paciente, nosotros decimos en un Gleason cuando está en menos de 6 que es una enfermedad de bajo grado. Este paciente se encuentra en un grado intermedio simplemente por la calificación de 7. Lo que mencionábamos, pacientes jóvenes van a tener lesiones inclusive de una forma más agresiva. Estamos en un 7 4+3. ¿Valdría la pena hacer estudios de extensión? Es decir, valorar si este paciente tiene metástasis. Sí. Simplemente por el hecho de la calificación que es más de 6, aunque tengamos antígeno prostático muy bajo, que en este caso es 5, vale la pena hacer gamagramas y vale la pena hacer estudios de tomografía por emisión de positrones, que es el PET, ahora de moda. Es importante porque el gamagrama óseo o los huesos son los principales sitios en donde se van a extender. Son importantes porque el PET me va a dar linfáticos y me va a dar otras condiciones de extensión. Entonces, este paciente al momento en que estamos haciendo el diagnóstico, pues obviamente debemos de acompañarlo. Es un momento sumamente trascendental para él, porque está ante una enfermedad que evidentemente va a cambiar completamente su vida. Tiene todas estas opciones. Los estudios de extensión salieron negativos y por lo tanto, este paciente puede tener braquiterapia, este paciente puede tener crioterapia, este paciente puede ir a tratamiento HIFU, puede ir a radioterapia y obviamente a cirugía, que ahora lo más nuevo, pues es la cirugía robótica. ¿Cuál es la mejor opción para él? Bajo riesgo, es decir, que el Gleason fuera de 6 pudiera tener prácticamente la misma eficacia. En este caso, que es una situación intermedia del Gleason, la de elección es radioterapia o cirugía. ¿Qué ofrecimos nosotros? Evidentemente cirugía. Y obviamente operamos con consola de robot. Debemos entender que el robot que ahora se utiliza, es el robot Da Vinci. Este surgió en el año de 1999 y desde el 2000 tiene ya aprobación por la FDA y sirve para cualquier cirugía abdominal que nosotros queramos tener precisión. Esto es una consola robótica. Esto es una torre de laparoscopía muy similar a las que habitualmente tenemos y nosotros nos vamos a colocar en esta consola bajo este visor para poder maniobrar todos estos pedales y todos ellos van a articular todos estos brazos con los cuales nosotros vamos a mover nuestras manos y vamos a tener posibilidad de movimiento de aproximadamente 4 brazos distintos. Es decir, lo que antes hacíamos con 4 operadores, es decir,
Hoy operamos, por ejemplo, una cirugía de cáncer de próstata, por eso llegamos un poquito tarde, por la laparoscopía. Ese es otro paciente que no traigo ahorita. En esa de la laparoscopía tenemos que ir 4 médicos. Aquí no. Aquí es únicamente un ayudante y una persona que está maniobrando, evidentemente, estos brazos robóticos. Y este es el monitor. Entonces, al tener menos instrucción de más gente, podemos tener una mejor posibilidad de diagnóstico, una mejor posibilidad de movimiento. El robot me permite que todas estas pinzas se puedan mover de una mejor manera, que inclusive de una forma laparoscópica, porque todas estas herramientas se encuentran articuladas. ¿Qué significa eso? Que hacen giros completamente de 360 grados. A diferencia de una pinza clásica, que inclusive en la laparoscopía, pues obviamente no lo vamos a tener. Por lo tanto, el robot va a tener muchísimas ventajas, ¿sí? Bueno, ahorita las comentamos las ventajas. Y vemos ahora que ha tenido una revolución completa el robot. Es decir, las vamos a encontrar en todas estas ciudades, en Monterrey, en Jalisco, México, Ciudad de México, Culiacán, Querétaro, León, Puebla, Tijuana, Hermosillo y más sumándose. Veracruz ya tiene, Querétaro ya tiene. Entonces, no solamente se limita a cirugía de urología, no solamente se limita a cáncer, se extiende a todas estas posibilidades. Nosotros en urología no solamente operamos cáncer para estos padecimientos, hacemos nefrectomías, hacemos trasplante, hacemos otras condiciones. Y eso me va a otorgar una mejor precisión con mejores resultados. Estos son algunos de los hospitales que cuentan ya con cirugía robótica, inclusive en la Ciudad de México. Inclusive podemos tener algunos hospitales públicos, ¿no? Como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, como Sedena, el Hospital Militar, como el Hospital de Marina, como el Hospital también de Siglo XXI, como el Hospital de Cancerología y algunos más que están aquí en área metropolitana. Aproximadamente ahorita estamos contemplando que pueda haber más de 25 sistemas de robot Da Vinci distribuidos en el país y afortunadamente nos permite poder tener esta posibilidad de atención de pacientes. Sí, tenemos que llevar un adiestramiento, sí tenemos que llevar a algunos urólogos esa posibilidad de tratamiento, pero evidentemente lo vale para tener resultados con nuestros pacientes. Y mencionábamos, en urología fue de los principales lugares o áreas médicas en donde este tipo de escenario comenzó a brillar, porque a nivel de próstata permite ser más específico. Debemos de mencionar que la principal complicación de este tipo de cirugías van a ser dos. Incontinencia, es decir, que nuestro paciente no logre controlar completamente la forma de orinar y obviamente la calidad de la erección. Recordemos, nuestro paciente tiene 45 años. Obviamente que va a querer tener una vida sexual. La tenía. Por lo tanto, las mejores posibilidades tanto de control de enfermedad, recalco, y de control de estos padecimientos o complicaciones continúan siendo la radioterapia y en este caso cirugía de robot con sistema Da Vinci. Estas son las ventajas que podemos tener en este tipo de cirugías. Mejora nuestra destreza y precisión, reduce el tiempo quirúrgico, reduce la estancia hospitalaria y otorga beneficios para nuestros pacientes, el cual siempre va a ser, obviamente, el fin inmediato. Tenemos 3 años de evolución con este paciente. El seguimiento periódico del PSA lo podemos seguir haciendo inclusive con pruebas rápidas. O si quieres hacerlo con control bioquímico, no hay inconveniente. Un paciente que es operado bajo estas características tendrá que mantener valores por debajo de 1. Evidentemente la prueba rápida me lo permite. Se le ha dado manejo y rehabilitación de erección y tiene una buena calidad. Ya tiene 48 años de edad y tiene una muy buena posibilidad de vida.
sin alteraciones afortunadamente en la mecánica miccional y continúa con una buena calidad de vida en su chequeo anual. Caso de éxito. Pasamos al caso clínico 2 y ahora vemos. Es un paciente ya de 63 años de edad. Tiene síntomas prostáticos obstructivos moderados, es decir, tiene las infecciones clásicas, ¿sí? Y las está presentando de una manera repetida desde hace un año. Aún más, ha tenido ya retención urinaria con colocación de sonda en 2 ocasiones, 3 ocasiones. Y la próstata nos dice que es una próstata de dimensiones importantes, 110 gramos. Recordemos que la próstata, digamos, en una persona joven, mencionábamos, va a ser de unos 20 a 30 gramos, ¿sí? Acá lo tenemos, en un grado 1 de 20 a 30 gramos, un grado 2 de 36 a 60 gramos, un grado 3 de 60 a 90 y un grado 4 más de 90. Nuestro paciente tiene 110 gramos, es decir, es un grado 4 y por el tamaño o las dimensiones prostáticas es que está haciendo la retención urinaria. Hacemos nosotros en este mismo paciente la prueba rápida positiva y sale positiva. Y vean el valor del antígeno, 6. Exactamente igual el mismo escenario que nuestro paciente anterior, pero con muchísimos más factores de riesgo. Es decir, el paciente anterior sospechamos de infecciones a partir de la experiencia sexual. En este paciente sospechamos de prostatitis por infecciones, pero precisamente por las retenciones urinarias y el sondeaje continuo o quizá permanente. Pero vean los valores, son muy parecidos, ¿no? Y vean inclusive cómo las dimensiones de la próstata, pues aparentemente debería de subir el antígeno prostático, ¿eh? Pero no tanto. Sigue teniendo el valor de 6. Por eso es que nuestro paciente anterior prende los focos de inmediato, ¿sí? No, en ningún escenario nuestro paciente anterior podía ser algo esperado. Este paciente, pues bueno, podemos decir es algo esperado. Tiene una próstata grande, tiene infecciones urinarias de repetición y un valor de 6 quizá no esté tan elevado en el sentido de que podamos tener una posibilidad de cáncer de próstata. Y a diferencia del paciente anterior, pues este paciente sí tiene problemas de erección de manera importante. Aquí es donde está nuestra condición de distinción. ¿Este paciente tiene cáncer de próstata o tiene hiperplasia prostática? Evidentemente tiene hiperplasia prostática. Es un grado 4, tiene 110 gramos. Sabemos de antemano que el crecimiento de la hiperplasia es un crecimiento no canceroso y es común en la edad. Generalmente no es peligroso y puede causar síntomas molestos que son los que estamos mencionando. A diferencia del cáncer de próstata, que es un crecimiento anormal y puede ser agresivo y obviamente requiere tratamiento. O sea, ya lo habíamos mencionado y observemos cómo la próstata en el ultrasonido, inclusive en algunas condiciones, me puede llegar a presentar improntas que se observan dentro de la vejiga. La vejiga es toda esta parte y todo esto es la próstata. Mientras más se introduce la próstata hacia la condición anecoica, que sería lo negro, que es la vejiga con orina, pues obviamente más obstrucción condiciona. Y este es un dato distinto. Este es una piedrita a nivel también de la vejiga, que puede ser condicionada también por la estasis urinaria que estamos teniendo a este nivel. Todos estos son los medicamentos que conocemos, ¿no? Tamsulusina, ¿sí? Con todas sus marcas, ¿sí? Finasteride, con todas sus marcas. Tadalafil, con todas sus marcas. Aparentemente estos pacientes, pues, pudiéramos estar dando tratamiento, ¿no? Pero aquí inclusive les pongo los precios, ¿no? No son baratos los medicamentos. Y ahorita en las instituciones, pues también estamos padeciendo, públicas. No hay reserva de medicamentos. Quizá precisamente por eso, para algunos pacientes, aunque nosotros estemos hablando de hiperplasia prostática, quizá el tratamiento quirúrgico pueda ser una alternativa. ¿Qué pacientes son los que más se van a beneficiar o qué pacientes tienen indicación absoluta de que se tienen que operar? Pacientes obviamente con síntomas graves,
pacientes repetidos con retención urinaria, infecciones recurrentes, la presencia de piedritas, litiasis vesical, obviamente datos de insuficiencia renal por el reflujo que se presenta de la orina, hematuria constante, ¿sí? O el síntoma de el score de síntomas que se encuentre alterado. Nuestro paciente tiene todas estas. Entonces es un paciente realmente candidato a cirugía de próstata. Y con el valor de antígeno nos hace pensar que no tiene cáncer de próstata. Ese paciente se tendrá que operar. Y evidentemente nosotros vamos a hacer esa cirugía. Lo más conveniente siempre va a ser una resección transuretral de próstata. Esto es lo que nosotros ofrecemos. La alternativa ahora es algo que se denomina HOLEP o MILEP. ¿Cuál es la diferencia? Lo tradicional es una resección transuretral de próstata. Aquí tenemos las diferencias. Ayuda a reducir el tamaño de la próstata, mejora el flujo urinaria y recupera relativamente la calidad de la micción. Mientras que el HOLEP es una resección completamente de enucleación. Aquí hacemos una similitud. Si nosotros estamos quitando con la resección transuretral de próstata, vamos a hacer un túnel, como en esta imagen de la naranja. Pero si vamos a hacer un juego, vamos a hacer prácticamente una resección casi total. En ninguno de los escenarios se quita el 100% del tejido. En un JOLEP vamos a quitar más del 90% del tejido. Pero en una RTU podemos tener un 50, un 60% con buenos resultados. Y el MILEP es prácticamente lo mismo que el JOLEP, pero con una cámara más delgada, que evidentemente va a complicar o va a dar complicaciones menores con los mismos resultados que vamos a dar de JOLED. Estas son las técnicas de resección que estamos utilizando actualmente. Nuestro paciente obviamente se operó con JOLED, ¿sí? Y tiene este seguimiento. Paciente con buena evolución y el reporte es negativo a cáncer. Es decir, lo operamos el año pasado y tiene un reporte de patología negativo a cáncer. Recuperación postquirúrgica correcta. Y oh sorpresa, damos seguimiento a los 6 meses y ahora tiene 8 nanogramos. ¿Qué pasó? Pues aún tenemos 5% de tejido. Y recordemos que el cáncer de próstata se presenta en las condiciones periféricas y la hiperplasia prostática en la zona central o transicional. Es decir, nosotros estamos operando aquí obviamente una hiperplasia prostática. Nuestro paciente tiene buen resultado porque está orinando y se le quita la sonda y se le quitan las infecciones. Y evidentemente esperamos que a los 6 meses de seguimiento nuestro antígeno prostático caiga. Teníamos 6 y ahora tenemos 8. Esto me lo detecta una prueba rápida, por supuesto. Ahí empezó otra vez el diagnóstico. Y ni modo. Se decide hacer biopsia de próstata del tejido residual. O sea, imagínate un 5% de tejido residual y me sale ahí cáncer de próstata. Este paciente lo acabamos de operar el mes pasado. Y afortunadamente tenemos esto nuevamente para ofrecer. Cirugía muy complicada. Un paciente con 2 biopsias, un paciente con una cirugía previa, un paciente con sondeajes, un paciente con infecciones. Y ahora no vamos a quitar un tejido como en el anterior, que era un paciente joven, es un paciente de mayor edad. Entonces, quizá no estemos garantizando en este paciente la condición de erección como en el anterior, pero vamos a tener que garantizar la búsqueda de ese 5% de próstata sin lastimar, obviamente, condiciones colaterales, recto, el esfínter o cualquier otra estructura que pueda estar cerca, la misma vejiga, por ejemplo. Entonces, este paciente lo operamos hace un mes y afortunadamente tenemos una buena evolución. Se encuentra en este momento, pues, en plena recuperación, pero ya orinando de manera espectacular. Tenemos un antígeno prostático ya a un mes y se encuentra negativo.
Esperemos la evolución. Caso clínico número 3. Igualmente, paciente masculino de 65 años de edad, también presenta síntomas severos en cuanto a la condición obstructiva y la prueba rápida también me sale positiva. Hacemos el control del antígeno prostático, ¿sí? Y en este caso tenemos un valor ya numérico de 339 nanogramos. Es un paciente también portador de sonda. A diferencia del paciente anterior, ahora este valor de antígeno pues es sumamente contundente de que sí puede estar asociado un cáncer de próstata a una hiperplasia prostática. Es decir, nuestro paciente no está obstructivo por un cáncer de próstata, lo más seguro, pero tiene seguramente al mismo tiempo, como el anterior, una hiperplasia con un cáncer de próstata avanzado. En este caso tenemos 339 de antígeno, a diferencia de nuestro paciente anterior que tenía 6. Y desgraciadamente nuestro paciente antes de la biopsia, 2 días antes de que acudiera a consulta, presenta sangrado de tubo digestivo. Este paciente lo vimos hace 2 meses ahí en la consulta. Y hay una disminución de hemoglobina hasta de 8. Obviamente se transfunde. Debemos establecer eso, ¿no? O sea, este tipo de pacientes tenemos que escalonarlos. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? ¿Cuál es la mejor posibilidad que tenemos para curarlo? ¿Cuáles de estos pacientes van a tener efectos secundarios o cuáles opciones van a tener efectos secundarios y cuáles van a mejorar la vida de nuestro paciente? Ya lo habíamos mencionado, quizá la cirugía y la radioterapia sean una alternativa, pero en este paciente tendremos que abrir más el abanico, porque el que tengamos una enfermedad ya en extensión es prácticamente un hecho. Nuestro valor de antígeno prostático está muy alto. Por lo tanto, la hormonoterapia e inclusive la quimioterapia o terapias focales podrán ser algunas alternativas. En este paciente tendremos que dar tratamientos ajustados. Aquí están los estadios en cuanto al cáncer de próstata. El estadio 1 se encuentra únicamente en próstata. Nuestros pacientes anteriores todos fueron estadio 1. Estadio 2, el cáncer de próstata, se encuentra también solo en la próstata, pero en ambos lóbulos. En el estadio 3 es cuando ya está extendido a condiciones externas, más allá de la cápsula prostática o inclusive invadiendo las vesículas seminales. Y el estadio 4 es cuando estamos hablando de que hay extensión a otros lugares, metástasis. Evidentemente nuestro paciente es un grado 4 y obviamente un cáncer de próstata avanzado. Esto es muy importante que lo entendamos. Considerar que el cáncer de próstata tiene posibilidades de extensión principalmente a hueso y ganglios ilíacos. Un antígeno prostático mayor de 20 debemos de considerar la posibilidad de diagnóstico de cáncer de próstata. Y obviamente tendremos que hacer ahí tomografías, gamogramas o PET. Pero un antígeno arriba de 100 prácticamente es una persona que va a tener una condición metastásica. Eso es muy importante mencionarlo porque quizá pacientes como el que estamos hablando no es realmente contundente o necesario realizar una biopsia de próstata. Nuestro paciente está anémico. Nuestro paciente está obviamente en una condición precaria. Habrá pacientes que inclusive puedan estar evidentemente anticoagulados. Es ahí cuando este tipo de alternativas como la tomografía, el gamagrama o el PET nos pueden ayudar también al diagnóstico. Y esto es lo que podemos hacer. Podemos dar algo que se llama bloqueo hormonal. Aquí tenemos algunos medicamentos que se utilizan en el bloqueo hormonal, es decir, leuprolina, goserelina, triptorelina, buserelina. Estos medicamentos son agonistas de hormona gonadotropina coriónica, ¿sí? Y aquí tenemos obviamente todo el eje hipotálamo, hipófisis, en este caso gónada y testículo y próstata. Vemos que al momento en que nosotros administramos estos medicamentos, se va a bloquear completamente la producción de testosterona. Habrá otros medicamentos
que son agonistas y habrá otros que se llaman antagonistas. Todos funcionan igual, nos van a ayudar en la misma condición. Estos medicamentos son la alternativa a lo que utilizamos en el siglo pasado con una orquiectomía. Esos pacientes eran los que se iban a una orquiectomía. Afortunadamente ahora hay una situación de castración que se utiliza de manera química con estos medicamentos. Aquí hay otras opciones de medicamento. Recordemos que no solamente el testículo produce andrógenos o la testosterona, también hay otras condiciones que pueden ser sobre todo de suprarrenales. Podemos utilizar acetato de ciproterona, megestrol, medroxiprogesterona, flutamida, bicalutamida para tratar de interactuar e inhibir esos otros órganos que también son productores de andrógeno. Y todas estas son la piedra angular a diferencia de de los procedimientos quirúrgicos para enfermedades metastásicas o en estadio 4. Nuestro paciente se le otorgó este esquema de tratamiento, es decir, pudimos compensar y afortunadamente pudimos hacer inclusive una enucleación para que nuestro paciente pudiera orinar de forma correcta. Y obviamente otorgamos un tratamiento dual para poder controlar la enfermedad metastásica. Nuestro paciente se encuentra bien. Nuestro paciente tiene una buena evolución y actualmente se encuentra bajo control de la enfermedad. Sí, entender que se está operando este paciente porque tiene adicionalmente hiperplasia prostática. Sin embargo, habrá pacientes que no traigan una sonda, habrá pacientes que no tienen problema de hiperplasia. Con el puro bloqueo es suficiente, ¿eh? Quizá esos pacientes no requieran tratamientos quirúrgicos y con el bloqueo será suficiente. Este paciente en particular tuvo que requerir las dos condiciones, tanto el tratamiento quirúrgico de hiperplasia más el bloqueo hormonal. Y ahora vean esto. Paciente masculino de 55 años de edad, ya para terminar. Síntomas moderados, ultrasonido de próstata pequeña, 50 gramos y una retención ahí media de 45%. Realizamos prueba rápida, antígeno positivo, también antígeno D6, se le realiza biopsia de próstata y hay un diagnóstico también de adenocarcinoma de próstata. Pero vean esto, tiene una pareja de 25 años. Es decir, este paciente definitivamente no se quiso operar. Este paciente no se quiso radiar. Este paciente no quiso entrar a ningún bloqueo. Este paciente se le ofreció esto, vigilancia activa. Mucho cuidado con la vigilancia activa. Lo van a encontrar ahorita de moda. Para aquellas personas que no se quieren hacer nada, quizá pueda tener inclusive estas posibilidades. Vean los números que se están haciendo de vigilancia activa. En el 2014, 26%. En el 2021 hasta el 59% en riesgo bajo, o sea, todos aquellos Gleason debajo de 6 y antígenos prostáticos debajo de 10 al momento del diagnóstico. Obviamente, nuestro paciente entraba ahí. Quiso evitar cualquier complicación, quiso evitar cualquier riesgo de la cirugía, cualquier complicación igualmente de la radioterapia y obviamente el bloqueo hormonal no es una alternativa porque va a perder su erección y con su pareja evidentemente no es una posibilidad. No todos los pacientes van a una vigilancia activa, pero podemos acompañar a algunos pacientes siempre entendiendo los riesgos de que esto puede extenderse y obviamente estamos ante una enfermedad de cáncer que no tiene palabra. ¿Vale? Y bueno, esta imagen para mí es muy importante porque podemos establecer que todos estos personajes, ¿sí?, tanto mexicanos como americanos o inclusive europeos, tuvieron cáncer de próstata. Podemos establecer que no respeta obviamente razas, no respeta millonarios, no respeta actores, De Niro, no respeta cantantes, no respeta presidentes y en cualquier persona puede haber el cáncer de próstata. Estos son famosos con cáncer de próstata. Y más importante aún,
Todos los que se encuentran en la imagen que nosotros identificamos como mexicanos, Vicente, Joan, Johnny, pues es mexicano, salvo Eric del Castillo, los tres fallecieron. En cambio, todos los americanos o extranjeros están con vida y están con buena calidad de vida, porque obviamente el diagnóstico de los extranjeros fue oportuno, teniendo en consideración tratamientos como lo que nosotros expusimos en pacientes seleccionados, pero no todos tienen esa posibilidad, inclusive en México, en personas con alto poder adquisitivo como estamos viendo. Por lo tanto, este es un llamado para que todas las personas que tenemos, personas mayores de 40 años, empecemos diagnóstico. Es muy sencillo en verdad. Antígeno prostático arriba de 4, al urólogo. Paciente que tenga síntomas prostáticos, al urólogo. Estamos ante un verdadero problema de salud pública. Ya lo mencionamos en la presentación. 1 de cada 6 hombres mexicanos tendrá cáncer de próstata. Eso es de llamar la atención. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esta excelente ponencia. Y bueno, yo quiero agradecer primero a Dios por darnos la oportunidad el día de hoy de estar reunidos. Me emociona mucho el poder ayudar a los pacientes. Creo que cada uno de nosotros se conecta con ese sentimiento y lo estamos haciendo posible a través de una misión y un propósito de poder ayudar y cambiar la vida de las personas. Quiero agradecerle al doctor Yair. Sé que estaba en cirugía, sé que seguramente han dado de un lugar a otro, de un hospital a otro, en la misma clínica sin descanso, pero gracias porque siempre me recuerda que las grandes cosas lo hacen los grandes líderes. Así que estamos marcando una diferencia a nivel nacional. Somos la única empresa realizando estas conferencias de manera gratuita y bueno, queremos seguir tocando, ¿verdad?, el corazón de muchas personas y sobre todo brindando esos diagnósticos oportunos. Muchísimas gracias. Deseo que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima reunión. Quiero compartirles, vamos a tener al doctor Yair García Guerrero. Él es especialista en medicina integrada. Y bueno, el tema es sorpresa. Quisimos dejarlo en sorpresa porque la verdad el doctor estaba en ese momento en congreso. Y bueno, trae nueva actualización. Es uno de los médicos verdaderamente que conozco que cada vez está más actualizado. Y va a ser un verdadero placer que podamos seguir fortaleciendo, ¿verdad?, este conocimiento con él Vamos a estar el día 16 de octubre para que puedan agendarlo, igual 8:30 de la noche. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.